Buenas tardes. A continuación, la gestión del cambio en proyectos, presentado por el licenciado Fernando Rojas y el ingeniero Eugenio Vargas. Nuestra agenda, conformada por qué es la gestión de cambios en proyectos, quiénes son los personajes del cambio, tipos de gestión de cambios en proyectos, modelo ADKAR, modelos de Kotter para gestionar el cambio, pasando por la norma ISO 9001-2015, Human Change Management Body of Knowledge y por último las referencias consultadas. Ahora bien, ¿qué es la gestión de cambios en gestión de proyectos? La gestión del cambio es planificar, aplicar, medir y monitorear las acciones de gestión del factor humano en los proyectos de cambio, aumentando así las posibilidades de que los resultados esperados sean alcanzados o inclusive superados. El cambio consiste en pasar de un punto A a un punto B o de un estado actual a un estado futuro, es decir, pasar de un estado presente a un estado deseado o meta. La gestión del cambio consiste en el manejo de la transición para pasar del punto A al punto B. En primer lugar, el cambio dentro del contexto de la gestión de proyectos es cualquier cosa que transforme o afecte a los proyectos, tareas, procesos, estructuras o incluso funciones laborales. Por lo tanto, la gestión de cambio se refiere a las herramientas y los procesos que utilizas para gestionar el cambio dentro de un proyecto y su equipo de proyecto, donde la mayoría de las veces la gestión de cambios se refiere a supervisar al equipo para incorporar con éxito el cambio en su trabajo, con el fin de lograr los objetivos generales del proyecto. Siendo la gestión de cambio un proceso, porque sigue un patrón determinado para lograr el éxito durante el cambio organizacional. Y a su vez, la gestión del cambio es una competencia, ya que para el liderazgo es indispensable tener una serie de habilidades que les permita crear la capacidad de generar mayor efectividad organizacional. Y es donde surge la pregunta, ¿quiénes son los personajes del cambio? Los personajes que intervienen en un cambio se denominan stakeholders. Estos a su vez, frente al cambio, pueden tener dos posturas, bien sea aceptar el cambio y ser agentes de soporte o resistirse al cambio y ser antagonistas en el proceso. Cualquier cambio atrae molestias y muchas veces incluso dolor a las personas afectadas. Sin embargo, el cambio es inevitable para la evolución de las organizaciones, donde todo cambio implica una disminución de la productividad y exige un reajuste. Esta es la etapa conocida como Valle de la Desesperación. Y es en donde nos encontramos con la curva de cambios de John Kotter, donde puede ser que un cambio arranque con emoción y la gente se sienta feliz del cambio, o puede ser que el cambio inicie con miedo o incertidumbre. Las personas ofrecen resistencia si se sienten amenazadas. También pueden sentir desilusión y esto genera ambientes de crisis, entendimiento y aceptación. Luego viene la generación de confianza, donde los cambios deben ser gestionados como proyectos. Y existen varios aspectos que se afectan en una empresa cuando se realiza un cambio, que son la tecnología, procesos y estructuras organizativas, luego las personas y la cultura organizacional. Y es donde nos encontramos con los tipos de gestión de cambios en proyectos, en donde tenemos en principio el anticipatorio. Esto implica planificar cambios antes de una situación esperada. Una vez que el gerente del proyecto afirma la probabilidad o incluso la inevitabilidad de tal ocurrencia, puede establecer planes para cuando surja. Un ejemplo podría ser un plan de gestión de cambios para cuando un empleado senior entregue su notificación. El reactivo se utiliza un enfoque reactivo cuando ocurre un evento imprevisto. Este tipo de gestión del cambio se emplea a menudo en situaciones de crisis, donde hay poco tiempo para planificar y el director del proyecto debe pensar rápidamente. La gestión reactiva del cambio no es ideal, pero a menudo se hace necesaria. Por su parte, la incremental se refiere a la introducción de cambios graduales durante un periodo prolongado,
como la adición continua de nuevas funciones a una aplicación existente. Como estas alteraciones son pequeñas, es poco probable que causen trastornos en el proyecto general. Los cambios incrementales están estrechamente relacionados con el aumento del alcance de la gestión de proyectos. Mientras que la gestión de cambio estratégica implica cambios mucho más grandes y pueden afectar la dirección general de una organización. Un cambio estratégico en la gestión de proyectos podría implicar la implementación de tecnología completamente nueva, lo que requeriría una reestructuración del plan original del proyecto. Ahora bien, al hablar del modelo ADKAR, es importante resaltar que fue diseñado por el ex ingeniero de Bell Labs y gerente de programas Jeff Hiatt y aplicado actualmente como un programa de certificación en gestión del cambio por Profsys. Inicia con la concienciación. Este paso identifica por qué es necesario el cambio. Este primer bloque de construcción se define como conciencia de la necesidad del cambio, no simplemente la conciencia de que se está produciendo un cambio. Esto puede parecer algo trivial, pero es una distinción importante y no meramente semántica. La conciencia significa compartir tanto la naturaleza del cambio como responder por qué es necesario. También explica claramente los impulsores de negocios u oportunidades que han resultado de la necesidad del cambio. Explica por qué necesita un cambio ahora y el riesgo de que el cambio no se realice. Pasando por el deseo. Una vez que las personas saben por qué es necesario el cambio, debe haber un deseo de formar parte y apoyarlo. Enfocarse en las razones del cambio y no traducir esas razones en factores motivadores, personales y organizacionales es una trampa que enfrentan los que gestionan el cambio. Y puede ser muy desalentador y molesto para los empleados. Sus planes de change management requerirán el uso ingenioso de líderes empresariales claves como patrocinadores del cambio y de gerentes y supervisores como coach de los empleados durante el proceso del cambio. En cuanto al conocimiento, la gente necesita entender cómo cambiar. Esto incluye la comprensión de los nuevos procesos y sistemas, además de los nuevos roles y responsabilidades que esto acarrea. El conocimiento puede ser impartido a través de la capacitación y la educación. Las organizaciones tienen una larga y enriquecedora historia para proporcionar capacitación, y muchas incluso tienen un departamento completo dedicado a la capacitación con especialistas que se centran en la educación. Existen dos tipos de conocimientos. El primero es el conocimiento sobre cómo cambiar, qué hacer durante la transición. Y el segundo es el conocimiento sobre cómo actuar de manera efectiva en el estado futuro. Luego, en cuanto a la capacidad, el conocimiento se apoya sobre la práctica y el acceso a los conocimientos especializados y a la ayuda que ésta necesite. Por último, el refuerzo presta soporte al sostenimiento del cambio. Esto puede incluir recompensas, reconocimiento, retroalimentación y métrica. Es una tendencia humana natural el regresar a lo que ya sabemos, el volver al territorio conocido. De hecho, hoy en día existen nuevas investigaciones sobre cómo funciona el cerebro que sugieren que no solo es una tendencia natural, sino una tendencia fisiológica. Mientras que hacer un cambio es difícil, mantener un cambio puede ser aún más difícil. Es por esto que el reforzamiento es un componente crítico para un cambio exitoso. Y el modelo ADKAR también encuentra inconvenientes en su aplicación. Detallamos a continuación algunas amenazas o potenciales factores de resistencia de los individuos a cada uno de los procesos. Por ejemplo, para la etapa de concienciación, la credibilidad de la fuente o emisores del mensaje, la negación de las razones del cambio a que éstas sean reales, o para la etapa del proceso en donde vemos el miedo a lo desconocido, la situación personal de cada individuo, la financiera, profesional, familiar, de salud,
O en cuanto al conocimiento, si el tiempo es insuficiente o la capacidad de aprender. Mientras que dentro de los desafíos potenciales a la capacidad está la falta de apoyo, bloqueos psicológicos, diferentes capacidades individuales. Y al refuerzo encontramos la ausencia de reforzamiento cuando se alcanzan los logros o los incentivos que se oponen directamente al cambio. En cuanto al modelo de Kotter para gestionar el cambio, tenemos que existen diferentes situaciones para evitar el fracaso durante el cambio organizacional, donde permitir un exceso de complacencia o no crear una coalición conductora del cambio lo suficientemente poderosa, subestimar el poder de la visión, la falta de comunicación de la visión, permitir que los obstáculos bloqueen esta visión, dar espacio y comunicar triunfos a corto plazo, cantar victoria demasiado pronto u olvidarse de arraigar firmemente los cambios en la cultura corporativa, llevando este proceso a 8 diferentes pasos, donde como primer paso encontramos el crear el sentido de urgencia, identificando potenciales amenazas y desarrollando escenarios que muestren lo que podría suceder en el futuro. Examinar oportunidades que deban ser o puedan ser explotadas, iniciando con debates honestos y dar razones convincentes para hacer que la gente piense y hable, y solicitando el apoyo de clientes para reforzar sus argumentos. Como segundo paso tenemos formar una poderosa coalición, identificando a los verdaderos líderes de la organización, pidiendo compromiso emocional, trabajando en equipo en función de la construcción del cambio, e identificar las áreas débiles dentro del equipo, asegurándose de que exista una mezcla de personas diferentes en distintos departamentos con niveles de la empresa. Pasando por la creación de una visión para el cambio, donde se deben determinar los valores que son fundamentales para el cambio, elaborando un resumen de lo que se ve como futuro de la organización, creando una estrategia para ejecutar esa visión, pasando por asegurarse de que su coalición pueda describir la visión requerida y practicando su declaración de la visión a menudo. Como cuarto paso tenemos la comunicación de la visión, hablando a menudo de la misma, respondiendo de manera abierta y honesta a diferentes preocupaciones que puedan surgir ante ansiedades de los trabajadores, aplicando la visión en todos los aspectos operativos desde el entrenamiento hasta la evaluación del performance y predicando con el ejemplo. Como quinto paso encontramos la eliminación de los obstáculos, identificando a las personas que sean líderes para el cambio y cuyas funciones principales sean hacer el cambio, mirando a través de la estructura orgánica, puestos y sistemas de recompensas para asegurarse de que está en consonancia con su visión, reconociendo y recompensando a la gente que trabaja para el cambio, identificando a las personas que se resisten al mismo para ayudarles a ver que necesitan cambiar y adoptando medidas para eliminar las barreras. Como sexto paso encontramos asegurar triunfos a corto plazo, buscando proyectos de éxito, asegurando que se puede implementar sin ayuda de aquellos que sean críticos del cambio, sin elegir metas de manera temprana que puedan generar costos mayores. Usted puede poder justificar la inversión de cada proyecto. Analizar cuidadosamente los pros y los contras de cada proyecto. Y por último, reconocer el esfuerzo de las personas que ayudan a alcanzar los objetivos. En el séptimo paso del modelo de Kotter para la gestión del cambio tenemos construir sobre el cambio. Después de cada victoria, analizar qué salió bien y qué se debe mejorar. Fijar metas para aprovechar el impulso que se ha logrado. Aprender sobre la idea de la mejora continua y mantener ideas frescas sumando más agentes y líderes del cambio. Como último paso tenemos incorporar el cambio en la cultura de la empresa,
Hablar acerca de los avances cada vez que se dé la oportunidad, contando historias de éxito sobre procesos de cambio y repetir otras historias. Incluir ideales y valores del cambio cada vez que se contrate y entrene nuevo personal. Reconocer públicamente los principales miembros de su coalición y asegurándose de que el resto del personal, tanto los nuevos como los antiguos, se acuerden de sus contribuciones. Y finalmente, crear planes para sustituir a los líderes principales del cambio a medida que estos vayan saliendo de la compañía. Esto ayudará a asegurar que su legado no se pierda u olvide. Ahora vamos a analizar el modelo de cambios de Virginia Satir. Ella desarrolló un modelo sobre cómo las personas experimentan y enfrentan el cambio. Su propósito es ayudar a los miembros del equipo del proyecto a comprender lo que sienten y permitirles avanzar a través del cambio de la forma más eficiente. Los, las etapas del modelo de cambios de Virginia Satir son último statu quo, el elemento extraño, caos, la idea transformadora, práctica de integración y el nuevo statu quo. En principio, el último statu quo es la etapa inicial en donde todo se siente familiar y puede ser caracterizado como un seguir funcionando como hemos funcionado hasta ahora. Para algunas personas, ese seguir funcionando como hasta ahora puede ser bueno porque saben qué esperar. Es decir, esta es la etapa previa al cambio. La siguiente etapa, el elemento extraño, es cuando se introduce un elemento nuevo o algo sucede que cambia el statu quo en esta etapa. Esto puede incluir el iniciar un proyecto que introduzca un cambio en la forma habitual de trabajar de las personas. A menudo, en esta etapa, se presenta un periodo de resistencia y reducción del desempeño. Luego viene el caos. En esta etapa, las personas se encuentran en un territorio desconocido, ya no se sienten cómodas y el desempeño cae a su nivel más bajo. Los sentimientos, las acciones y los comportamientos de los individuos son impredecibles. Esto puede generar que las personas, los trabajadores, puedan sentirse ansiosas o puedan volverse muy creativas. Todo dependerá de la personalidad de cada trabajador. La siguiente etapa es la idea transformadora. Las personas llegan a un punto en el que se les ocurre una idea que les ayuda a dar sentido a la situación. Empiezan a ver cómo pueden encontrar una salida al caos y hacer frente a la nueva realidad. A partir de esta etapa es donde el desempeño laboral comienza a aumentar. Luego viene la fase de práctica e integración. Las personas en esta etapa tratan de implementar sus nuevas ideas o comportamientos. Pueden presentarse contratiempos y un periodo de prueba y error. Sin embargo, esto no demora mucho tiempo, ya que eventualmente los trabajadores aprenden lo que funciona y lo que no. Del mismo modo, esto lleva a una mejora sustancial del desempeño. Vemos cómo a partir de la etapa de la idea transformadora, el desempeño laboral va en alza. Y por último, el nuevo statu quo, es decir, ya cuando el cambio está consolidado, porque las personas se acostumbran al nuevo entorno y su desempeño se estabiliza. Con el tiempo, este nuevo statu quo se vuelve en la forma normal de trabajar y en caso de existir el cambio, se repetiría nuevamente este ciclo. Ahora analizaremos el modelo de transición impulsado por William Bridge. Para Bridge, las transiciones son clave para el éxito del cambio en las organizaciones. Este modelo proporciona una comprensión de lo que ocurre psicológicamente a los individuos cuando se produce un cambio organizacional. El cambio es situacional y se produce tanto si las personas pasan por él como si no. La transición es un proceso psicológico en el que las personas aceptan gradualmente los detalles de la nueva situación y los cambios que conlleva. Este modelo identifica tres etapas asociadas con el cambio, tres etapas que son de transición. La primera, que es terminar, perder y dejar ir. La segunda, que es la zona neutral. Y la tercera, que es el nuevo comienzo. En la primera etapa es donde se introduce el cambio y donde se terminan las viejas prácticas, se pierden y simplemente se abandonan. Sin embargo, este proceso está asociado con el miedo, la ira, el disgusto, la incertidumbre, la negación y la resistencia al cambio.
Luego viene la zona neutral. Esta es la etapa en donde el cambio ocurre. En algunos casos, las personas pueden sentir frustración, resentimiento, confusión y ansiedad acerca del cambio. La productividad puede disminuir a medida que la gente aprende nuevas formas de hacer el trabajo. Sin embargo, esto no necesariamente es así, ya que así como vimos en el método anterior, en el modelo anterior, también puede ocurrir el caso en el que las personas puedan volverse creativas, innovadoras y apasionadas por probar nuevas formas de trabajar. Y luego viene la siguiente etapa y la última, que es el nuevo comienzo. En este punto las personas aceptan e incluso aprecian el cambio. Se están volviendo más adeptas a las nuevas habilidades y a las nuevas formas de trabajar. Las personas ya en esta etapa suelen estar abiertas al aprendizaje y se sienten energizados y motivados por el cambio. Ahora en esta parte de la presentación vamos a analizar otras perspectivas que tienen que ver con la gestión del cambio. La dada por la norma ISO 9001-2015 en su apartado 6.3 y la que viene dada por el Human Change Management Body of Knowledge o el HCM-BOK, que también es es una guía y una certificación para la gestión del cambio. En principio, la norma ISO 9001-2015 es un estándar de gestión de calidad. Este estándar se aplica cuando las organizaciones necesitan demostrar su capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y los reglamentos aplicables. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema. Y en este sentido, se incluyen los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, los legales y los reglamentos aplicables. Sin embargo, también en esta norma, en este marco de gestión de calidad, las empresas también deben reconocer que no todos los sistemas y procesos están predeterminados o son permanentes, sino que estos necesitan ser flexibles y adaptarse a los cambios del entorno o en los mercados. En tal sentido, el apartado 6.3 de la norma ISO 9001-2015 determina que es necesario realizar cambios en el sistema de gestión de calidad, pero estos cambios deben ejecutarse de forma planificada. En tal sentido, la organización debe considerar estos puntos que presentamos acá. En principio, el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias, es decir, por qué queremos cambiar, la integridad del sistema de gestión de calidad, siempre manteniéndola independientemente de cuál es el proceso de cambio que va a vivir la organización, la disponibilidad de recursos, porque el cambio debe ajustarse de manera muy metódica a la disponibilidad real de recursos, bien sea financieros o humanos, con los que la organización pueda contar. Y por último, la asignación o reasignación de responsabilidades a autoridades. Este punto es sumamente importante, ya que en el cambio, en la gestión del cambio organizacional, esto es la regla. Se pueden asignar o reasignar roles y esto debe estar previamente planificado y previamente aprobado para así no generar estragos dentro del proceso de organización ni alterar el sistema de gestión de calidad, que es lo que trata de manera general esta norma. Ahora vamos a analizar a grandes rasgos el Human Change Management Body of Knowledge, que fue desarrollado por el Human Change Management Institute, que es una organización especializada en investigación, capacitación y certificación en gestión del cambio organizacional. Fue creado en 2012 como parte del movimiento que caracteriza a la tercera generación de la gestión del cambio. Esta tercera generación de la gestión del cambio se fundamenta en que básicamente se crean asociaciones o grupos profesionales que están especialmente dedicados al estudio de la gestión del cambio y a cómo entender que la gestión del cambio organizacional no solo es un proceso puramente burocrático o visto desde la perspectiva abstracta de la organización, sino que tiene que ver también con las personas y con el cambio individual. En este sentido, nace el Human Change Management Body of Knowledge. Este libro, el HCM-BOK, es un conjunto de prácticas y metodologías y herramientas que ha sido concebido con base en diferentes disciplinas, tales como la gestión de proyectos, la antropología, la psicología, etc.,
y que puede ser interconectado a cualquier metodología en la gestión de proyectos. Para el HCMBOK no hay una fórmula mágica para gestionar los cambios, sino que cada proyecto es único y, en tal sentido, en cada proyecto y en cada organización hay una cultura diferente, personas diferentes y los momentos son disímiles. El mundo no es estático y las empresas también son entes vivos en constante mutación. Para el HCMBOK, la gestión del cambio organizacional se basa sus fundamentos en siete procesos o 7 etapas. La primera, que es la etapa del inicio y la planificación, que es donde se desarrolla y se planifica todo el cambio, se define el patrocinador, desde la definición del patrocinador del proyecto hasta la elaboración del plan estratégico de la gestión del cambio. Cubre todo el espectro que tiene que ver con el inicio y la implementación. Luego está la etapa de adquisición, que va desde planificar los aspectos humanos del proceso de adquisiciones hasta planificar la integración de los proveedores a la cultura de la organización. Es decir, es una etapa más de acoplamiento. Luego, la etapa de ejecución, que es ya la parte en donde el cambio empieza a ser una realidad dentro de la organización. Luego viene la etapa de implementación, que es la cuarta, en donde se evalúa el nivel de preparación y confianza de los stakeholders, se asegura el compromiso de los líderes con la implementación, se realiza una reunión o varias reuniones de decisión sobre la implementación y se comunica el resultado de la reunión de decisión en la implementación, es decir, se hace de conocimiento público en la organización. Luego viene la etapa de finalización, que es donde se desmonta el equipo de proyecto, donde se reconocen las gestiones llevadas a cabo para lograr el cambio organizacional y donde se celebran las metas y las conquistas alcanzadas. También tenemos que recordar que las metas y las conquistas alcanzadas, en este caso, serían las metas a largo plazo, ya que, como hemos analizado a lo largo de esta presentación, en la gestión del cambio organizacional es muy importante no, gestionar, celebrar y recompensar por cada pequeña meta o por cada logro consecutivo que logren los equipos de trabajo. Luego viene la etapa de producción. En esta etapa se asegura el sostenimiento del cambio, es decir, se mantienen equipos o se mantienen roles para que la gestión del cambio organizacional continúe y para que el cambio implementado no se diluya con el tiempo. Y por último, se gestionan las actividades recurrentes en todas las etapas del proyecto, que es desde planificar y gestionar la comunicación, formar el espíritu del equipo, realizar dinámicas de refuerzo, estimular los procesos participativos, gestionar los conflictos, la motivación, el estrés y los comportamientos, y estimular la creatividad y la innovación para que así la gestión del cambio organizacional sea realmente efectiva. Para finalizar, les dejamos esta pequeña frase de PROCI, que es la institución donde nace el modelo ADKAR, que dice que hacer de la gestión del cambio una habilidad aplicable en el marco empresarial garantiza que los proyectos en la organización tengan éxito y cimienta las capacidades organizacionales para aceptar y tener éxito, tener siempre éxito en un entorno de constante evolución. Estas son nuestras referencias que utilizamos para la realización de esta presentación y estamos sumamente agradecidos por su atención. Gracias.